Good morning, Cornerstone. Muy buenos días, We're Cornerstone. happy that you're joining us today. Nos alegra que nos acompañen en el día de hoy. This morning we've had a wonderful worship service. Esta mañana hemos tenido un tiempo maravilloso de adoración. Then we had the Lord's Supper, Luego tuvimos la Santa Cena and you can just feel the presence of God in this place. y solo puedes sentir la presencia de Dios en este lugar. Today's message is called From Babel to Pentecost. Hoy el mensaje es de Babilonia a Pentecostés. There are two important events in the Bible. Hay dos eventos importantes en la Biblia. The first event that we're going to study is what happened in Babylon at the Tower of Babel. El primer evento que vamos a estudiar es en Babilonia, que ocurrió con la torre en And Babilonia. later we're going to contrast it with what happened in Pentecost. Y luego lo vamos a contrastar con lo que ocurrió en Pentecostés. This is a teaching church. Esta es una iglesia de enseñanza. We're not a religious church. No somos una iglesia religiosa. We're not trying to do something mystical. No estamos tratando de hacer algo místico. We're trying to learn what God is telling us in His Word. Estamos tratando de aprender lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. And I almost changed the title. Y por poquito cambio el título. Instead of From Babylon to Pentecost, En vez de Babilonia a Pentecostés, I almost called it Carnal Unity versus Spiritual Unity. casi le llamo unidad carnal versus unidad espiritual. So in the book of Genesis Así que en el libro de Génesis and later in the book of Acts, y luego en el libro de Hechos, we see a contrast between these two important events. vemos un contraste entre estos dos eventos. In Genesis chapter 11, which we'll read in a moment, En Génesis capítulo 11, donde leeremos pronto, we see that humanity is united, vemos que la humanidad está unida, but in rebellion. pero en rebelión. Later in Acts chapter 2, Luego en Hechos capítulo 2, we see God's people again united, vemos luego el pueblo de Dios nuevamente unido, but this time in surrender. pero esta vez en rendimiento. They were surrendering to the will of God. Estaban rendiéndose a la voluntad de Dios. In one unity, En una unidad, God came in and stopped it. Dios vino y lo paró. But the other unity was initiated by God. Pero la otra unidad fue iniciada por Dios. In the Tower of Babel, En la torre de Babilonia, the Babel, the Bible Babel. says that God confused the languages. dice que Dios confundió las lenguas, But at Pentecost, pero en Pentecostés, God empowered Dios language. empoderó las lenguas. But in both of these events, Pero en ambos de estos eventos, God was protecting and advancing His eternal purpose. Dios estaba protegiendo y avanzando su propósito eterno. Let me say that again. Déjame repetirlo de In nuevo. both of these important events, En ambos de estos importantes God eventos, was advancing His eternal purpose. Dios está avanzando su propósito eterno. Let's say a word of prayer. Hagamos primero una oración. Heavenly Father, today we open your word Padre Celestial, hoy abrimos tu palabra and we ask that you would open our hearts, y pedimos que abras nuestros corazones, that we might receive everything you have for us. que podamos recibir todo aquello que tienes para nosotros. Teach us these principles, Enséñanos estos principios, that we might walk in a way that honors you. que caminemos de una manera que te honremos. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And everybody oramos. says, Y todos dicen, Amen. Amén, Amen. amén. Praise God. Genesis chapter 11 Génesis capítulo 11 is where we find the story of the Tower of Babel. es donde encontramos la historia de la torre de Babel. Beginning in verse 1. Iniciando en el versículo 1, I'm going to read straight through, voy a leer directo, verse by verse. verso por verso. Now the whole earth had one language and one speech. Ok. En este entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. And it came to pass that as they journeyed from the east, they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. No. Verse 3 says, Then they said to one another, Come, let us make bricks and bake them thoroughly. And they had a brick for stone, and they had bricks for stone, and they had asphalt for mortar. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. And they said, Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. But the Lord came down to see the city
and the tower which the sons of men have built. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. And the Lord said, Indeed, the people are one, and they all have one language, and this is what they begin to do. Entonces, Now nothing that they purpose to do will be withheld from them. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. God was not saying something good. Dios no estaba diciendo algo bueno. God was pointing out something dangerous. Dios estaba señalando algo peligroso. Verse 7. Versículo 7. Come, let us go down there and confuse their language that they may not understand one another's speech. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. So the Lord scattered them abroad from there over the face of the earth, and they ceased building the city. De esta manera el Señor les dispersó desde allí por toda la tierra, por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Therefore, its name is called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of the earth. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. So this was a rebellion against God's commandment, Entonces esto era una rebeldía contra los mandamientos de Dios, because God had told them to be fruitful and multiply, porque Dios les había encomendado que fueran fructíferos y se multiplicasen and to fill the earth. y que llenasen la tierra. But now they wanted to do the opposite. Pero ahora ellos querían hacer lo contrario. As they decided to build a city with a tower in it, En cuanto decidieron construir una ciudad con una torre en ella, they were building in contrary to God's purpose. estaban construyendo contrario a los propósitos de Dios. They were trying to bring unity without God. Estaban tratando de traer unidad sin Dios. The Bible says that they had one language. La Biblia dice que tenían una sola lengua. Everybody on the earth at that time spoke the same language. Todo el mundo sobre la tierra en ese momento tenían una sola lengua. In the Hebrew word is safa, La palabra hebrea es safá, where it says language. donde dice lenguaje, But it lengua. means that they were in agreement. Pero significa que estaban en acuerdo, They were in agreement estaban de acuerdo with what they were doing. con lo que estaban haciendo. They had one speech, Tenían una sola lengua, one culture, una sola cultura and one direction. y una sola dirección. But listen what they said. Pero escuchen lo que ellos dijeron. They said, "Let us make a name for ourselves." Déjanos hacer un nombre para nosotros mismos. The Hebrew word for name is Shem. La palabra hebrea para Nombre. nombre es Shem. Shem. It means reputation Significa reputación or identity. o identidad. See, God had an identity for them. ¿Ves? Dios tenía una identidad para ellos. They did not want to take up God's identity for themselves. Ellos no querían tomar la identidad de Dios para sí mismos. They wanted to create an identity for themselves. Ellos querían crear una identidad para ellos They wanted mismos. their own reputation, Ellos querían su propia reputación, not the identity as sons of God, no la identidad como hijos de Dios, but they wanted to create their own identity. pero querían crear su propia identidad. Instead of glorifying the name of God, En vez de glorificar el nombre de they wanted Dios, to establish their own name. querían establecer su propio nombre. So this unity that they were trying to accomplish Entonces esta unidad que estaban tratando de lograr was rooted in pride. estaba arraigada en el orgullo. They were directly disobeying God's command. Estaban desobedeciendo el mandamiento de Dios When he directamente. told them to fill the earth. Cuando les dijo que llenaran la tierra. And instead of going out all over and filling the earth, Y en vez de dispersarse ni llenar toda la tierra, they came together. se unieron. Instead of trusting God, En vez de confiar en Dios, they were trying to build something strong to feel secure. ellos estaban tratando de construir algo fuerte para sentirse seguros. Maduro in Venezuela Maduro en Venezuela thought he was secure. pensaba que él estaba seguro. His house was in the middle of the biggest military complex in Venezuela. Su casa estaba en el medio del complejo militar más grande dentro de Venezuela. He lived in a room that was solid metal. Vivía en una habitación que estaba cubierta en metal. And when that door closed, nobody could go in Y there. cuando esa puerta cerraba, nadie podía entrar. But a more powerful government came, Pero un gobierno más poderoso ingresó. and in 30 minutes, Maduro was on a helicopter back to America. Y en 30 minutos, Maduro está en un helicóptero de regreso a América. He built something where he felt secure. Él construyó algo donde se sentía seguro. We have a longing to be safe and stable. Tenemos una tendencia de sentirnos seguros y estables.
But there are more powerful things Pero hay cosas más poderosas that can come against your own security. que pueden venir aún en contra de tu propia seguridad. It's better to feel insecure, Es mejor sentirse inseguro, but under the umbrella of God, pero bajo la sombrilla de Dios, than secure outside of the umbrella of God. que seguro, pero fuera de la sombrilla de Dios. Amén. Instead of surrendering to God's will, they tried to construct something new. En vez de rendirse a la voluntad de Dios, trataron de construir algo nuevo. They said, we're going to build a city and a tower in the middle. Vamos a construir una ciudad y una torre en la mitad. And this is similar to what archaeologists have discovered in Babel. Y eso es similar a lo que los arqueólogos han descubierto en Babel. How many know where modern day Babel is? ¿Quiénes saben dónde queda la Babilonia nueva? Babel nuevo. Who knows? ¿Quién sabe? Iraq. En Irak. So they found ruins, Entonces encontraron ruinas and in their research, it kind of looked like what you see on the screen there. durante las investigaciones encontraron lo que ustedes más o menos ven aquí en la pantalla. But the word tower in Hebrew is migdal, Pero la palabra torre en hebreo es migdal, which means a fort. que significa un fuerte. They wanted to build a tall fort. Ellos querían construir un fuerte alto. It was not just an architectural design. No era solo un diseño arquitectónico. It was declaring spiritual defiance to God. Estaba declarando un desafío espiritual contra Dios. They were saying, we're going to reach heaven on our own terms. Estaban diciendo, vamos a llegar al cielo en nuestros propios términos. Religion without relationship. Religión sin relación. Unity without obedience. Unidad sin obediencia. Strength Fortaleza without surrendering to God. sin rendimiento a Dios. So God saw what they were doing. Entonces Dios observó lo que ellos You know, hacían. God always sees what we're doing Sabes, Dios siempre mira lo que estamos haciendo because He loves us. porque nos ama. So He supervises. Así que supervisa. He comes in to see your life, Él entra para ver tu vida, to see how He can help you, para ver cómo te puede ayudar, to see what you think your life should be, para que tú mires a ver cómo crees que tu vida debería ser and to see if your life is in line with His purpose. y ver si tu vida está alineada con su propósito. Many people are doing good things. Muchas personas están haciendo cosas buenas. I'm just trying to provide for my family. Yo solo estoy tratando de proveer para mi familia. I'm trying to build a future for my children Estoy tratando de edificar un futuro para mis hijos, outside of the will of God. fuera de la voluntad de Dios. The strongest thing that you can build Lo más fuerte que tú puedes edificar is only a house of cards, es solo una casa hecha de cartas and it can be destroyed in a second. y puede ser destruida en un segundo. So God, in His wisdom, Así que Dios en su sabiduría He made a decision. tomó una decisión. Let's go down there and just confuse their language. Vamos a ir allá abajo y a confundir sus lenguas. Balal, that's the word confuse in Hebrew. Balad es la palabra en hebreo It means to confound. que significa Confundir. confundir. Let's go confuse them. Vamos a ir a confundirlos. You know, some say God is not the author of confusion. ¿Sabes? Algunos dicen, Dios no es el Autor. autor de la confusión. God is a God of order. Dios es un Dios de orden. Well, maybe they should read the Bible. Bueno, tal vez deberían de leer sus Biblias, Because in this situation, porque en esta situación confusion did not come from the devil. la confusión no provino del diablo, Chaos did not come from darkness. el caos no vino de la oscuridad, It was initiated by God fue iniciada por Dios, because they were stepping out of His eternal purpose. porque estaban saliéndose de su propósito eterno. And there are other examples in the Bible. Y hay otros ejemplos en la Biblia. From time to time, we find ourselves in confusing situations. De tiempo en tiempo nos encontramos en situaciones de confusión. We don't see clearly the way that we should go. No vemos claramente el camino a seguir. At that point, we need to stop Y en ese momento debemos de parar and try to discern what is going on. y tratar de discernir qué es lo que está ocurriendo. Because if it truly is an attack of the enemy, Porque si realmente es un ataque del diablo, then it's time for spiritual warfare. entonces es tiempo para guerra espiritual. It's time to pray and fast. Es tiempo de orar y de ayunar. It's time to stand strong Es tiempo de pararse and fuerte resist the y enemy, resistir el enemigo. and he will flee from you. Y él huirá de ti. But sometimes Pero algunas veces it's very possible es muy posible that the reason you don't see clearly, que la razón por la cual tú no ves claramente, the reason you don't know which direction to go in, que no puedes ver en qué dirección ir, is because God is
causing confusion in your life. Porque Dios está causando confusión en tu vida. Because if he lets you continue the way that you think you should continue, Porque si te permite continuar de la manera que tú estás yendo, in your rebellion against his en purpose, tu rebeldía contra su propósito, your end is not going to be good. tu final no será bueno. So Babel means confusion. Entonces Babel significa confusión. God disrupted their language, Dios interrumpió sus lenguas, their agreement, su acuerdo, because unified rebellion porque la rebeldía unificada means unstoppable corruption. significa corrupción imparable. Now notice something powerful. Ahora observen algo poderoso. At Babel they had one language, En Babel tenían una sola lengua, one agenda. una sola agenda. They were all in one accord in their rebellion. Todos están en un solo acuerdo en su rebelión. The result was they were scattered. Su resultado fue que fueron dispersos. God scattered them Dios los dispersó to preserve his eternal purpose. para preservar su propósito eterno. Fast forward 2,000 years. Nos adelantamos 2000 años. Turn with me to Acts chapter 2, Vamos a Hechos capítulo 2, beginning in verse 1. empezando en el versículo 1. We're studying this on Wednesday nights, Estamos estudiando esto los miércoles en la noche, but we're going to go back now and read it again to understand the contrast with Pentecost and the Tower of Babel. pero vamos a retroceder y leerlo de nuevo para ver el contraste entre Pentecostés y la Torre de Babel. In beginning of verse 1, it says, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. And there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each one of them. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar una diferente lengua según el Espíritu les concedía expresarse. Verse 5, and there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. 5. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. There were Cubans, Venezuelans. Vean, cubanos, venezolanos. And when this sound occurred, the multitude came together and they were confused because everyone heard them in his own language. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Then they were all amazed and marveled, saying to one another, look, are not all these who speak Galileans? Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? And it mentions all the nations that were there. Y luego menciona todas las naciones que estaban ahí. Verse 11 says, Cretans and Arabs, we hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God. 11. Mhm. Judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua. So they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Others were mocking, saying they are full of new wine. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. At Babel, man said, let us build. Y en Babel el hombre dijo, edifiquemos, construyemos. But in Pentecost, Pero en Pentecostés we see that these believers were just waiting. vemos que estos creyentes solo esperaban. Jesus said, don't leave Jerusalem Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén until you receive the power of the Holy Spirit. hasta que reciban el poder del Espíritu They Santo. were just waiting on God. Solo esperaban en And Dios. verse 1 says they were all in one accord in one place. En el versículo 1 dice que todos están de un solo acuerdo, en un solo lugar. The word one accord is homotumadon in Greek. En homotumaun en griego significa estar de un solo acuerdo. It means they had the same mind. Significa que estaban todos con una sola mente. They had one passion. Tenían una sola pasión. They were united emotionally. Estaban unidos emocionalmente. It was not a forced No unity. no era una unidad forzada. It was a surrendered unity. Era una unidad rendida. They were in alignment with the purpose of God. Están alineados con el propósito de Dios. And verse 2 says there was a sound that came from heaven. En versículo dice que vino un bullicio del cielo.
It wasn't like Babel, No era como Babel, where man was trying to ascend to heaven. donde el hombre estaba tratando de ascender al cielo. On Pentecost, we see heaven descending upon man. En Pentecostés vemos el cielo descendiendo hacia el hombre. And it says they began to speak in other tongues, Dice que empezaron a hablar en otras lenguas in another language. y en otro idioma. In Babel, we see that God confused the language En Babel vemos que Dios confundió las lenguas to divide that rebellion that was against his purpose. para dividir esa rebelión que iba en contra de su propósito. But at Pentecost, Pero en Pentecostés, God empowered language Dios empoderó las lenguas to unite them in his purpose. para unirlos en su propósito. In verse 6, it says that these people that were there from the different countries, En versículo 6 dice que todas las personas que están de diferentes países ahí, they each heard what they were saying in their own dialect. todos escuchaban lo que cada uno decía en su propio idioma. It was not chaos like we read in Babel. No había caos como leímos en Babel. What God was doing, Lo que Dios estaba haciendo, he was reversing what happened in Babylon. Él estaba revirtiendo ya, lo que había ocurrido en Babel. In Babylon, he confused the languages En Babel Él confundió las lenguas so that they would not unite. para que no se uniesen. But in Pentecost, Pero en Pentecostés, he was uniting the church Él estaba uniendo la iglesia with a common spiritual language. con una lengua común espiritual. He was reversing Babylon. Está revirtiendo Babilonia. He was redeeming what happened in Babel. Está redimiendo lo que había ocurrido en Babel. Now, there's a theological analysis here. Entonces hay aquí un análisis teológico. We can teach a little bit of theology in church. Podemos enseñar un poquito de teología en la I iglesia. want to tell you, most theology separates people from God. Pero déjame comentarte que la mayoría de la teología separa a la gente de Dios. I'm going to say that again. Voy a repetirlo de nuevo. From what I've seen in 40 years, De lo que yo he visto en 40 años, people who get into theology las personas que se meten en la teología separate themselves further from God's purpose. se separan más de los propósitos de Dios. Theology means the study of God. La teología significa el estudio de Dios. If it's not based on the Bible, Si no está basado en la Biblia, it's just more religion es sencillamente más religión. and will interfere with the purposes of God. Interfiere con los propósitos de Dios. But there's a theological contrast that I want to point out here. Pero aquí hay un contraste teológico que quiero señalar. I think you can understand it so far. Yo creo que hasta el momento lo has podido entender. Babel was a man-centered unity. Babel era una unidad centrada por el hombre. Pentecost was a God-centered unity. Pentecostés era una unidad centrada por Dios. Babylon pursued glory for self, Babilonia perseguía la gloria para sí misma, self-accomplishment, propio logro propio. self-advancement. El avanzar por sí solos. But in Pentecost, they were proclaiming the wonderful works of God. Pero en Pentecostés estaban proclamando las obras maravillosas de Dios. In Babel, man was trying to reach heaven. En Babel el hombre estaba tratando de alcanzar el cielo. Pentecost brought heaven to man on earth. Y en Pentecostés vino el cielo a la tierra. I don't know if you're seeing the contrast now, No sé si estás viendo el contraste. because both of these events are related. Porque ambos de estos eventos están God relacionados. is trying to teach us something. Dios está tratando de enseñarnos algo. Be careful with unity. Ten cuidado con la unidad. Not all unity will be good. No toda unidad será buena. Some unity against God's purposes Algunas unidades contra los propósitos de Dios will bring corruption and destruction. traerá corrupción y destrucción. I've been looking at the internet in the past few weeks, He estado mirando el internet las últimas semanas and you know, social media has changed communication. y sabes, los medios sociales han cambiado la comunicación. If somebody with a strange idea in one country, Por alguien con una idea extraña en un país, if the devil puts something in his brain si el diablo pone algo extraño en su cerebro and he looked around, y mira a su alrededor, he couldn't find anybody that thought that stupidity. no podría pensar en alguien que pensara esa He estupidez. said, I'm the only one. Y dice, yo soy el único. I must be strange. Debo ser extraño. This crazy idea must be wrong Esta idea loca debe estar equivocada. because I can't find anybody to agree with me. Porque yo no puedo encontrar nadie que se ponga de acuerdo conmigo. But now on social media, Pero ahora en los medios sociales, one person with a stupid idea una persona con una idea estúpida
finds another person in another country with the same stupid idea, encuentra a otra persona en otro país con una idea estúpida and before you know it, they have an internet page y cuando menos te des cuenta tiene una página de internet or an Instagram page o una página de Instagram with hundreds of people con cientos de personas with the same demon or the same stupid idea, con el mismo demonio, la misma idea estúpida and they say, well, I guess I'm not too wrong. y dicen, bueno, debe ser que no estoy tan equivocado. There's other people who think the way I do, Hay otra gente que cree lo que yo and pienso they feel a certain unity or agreement with what they feel. y sienten cierta unidad con lo que ellos They sienten. feel affirmed in their demonic Se ideas, sienten afirmados en sus ideas demoníacas and it takes them deeper into the hell that they're walking in. y los hace entrar más profundamente en ese infierno en el que se encuentran. Not all unity is good. No toda unidad es buena. The president of El Salvador, Bukele, El presidente de El Salvador, Bukele, he made a law recently. recientemente creó una ley. He said, if we see anybody, any human, Si vemos cualquier persona, cualquier humano, that thinks that they are a dog or a cat, que creen que es un perro o un gato, we're going to find them. lo vamos a encontrar. Vamos a poner una multa. Vamos a ponerle una multa. He goes, because not in this country. Porque no en este país. You have to respect this country. Tienes que respetar este país. Humans are not dogs or cats. Los humanos no son perros ni gatos. What a stupid idea. Qué idea tan estúpida. That's straight from hell. Eso es directo del infierno. So a couple of strange people in El Salvador, Entonces unos cuantos extraños en El Salvador, with a few hundred in America, con unos cuantos cientos en that América, believe that they're dogs que creen que son perros or cats, o gatos, have made a big club worldwide, han hecho un club a nivel mundial and they celebrate the fact y celebran el hecho that this stupid idea is true. que esta idea estúpida es real. They found unity, Encontraron unidad, but not a God-centered unity. pero no una unidad centrada en Dios. It's a demonic unity. Es una unidad demoníaca. So nowadays it's so easy to find a group Entonces hoy en día es tan fácil encontrar un grupo of any kind. de cualquier tipo. These are difficult times that we live in Estos son tiempos difíciles los que estamos viviendo, because God has a purpose and an identity for your life. porque Dios tiene una identidad y un propósito para tu vida. But God wants you to, the devil wants you to find a different identity, Pero el demonio quiere que encuentres otra identidad diferente, a different philosophy, otro tipo de a filosofía, different idea. otra idea diferente. But if it's unity that's man-centered, it's not from God. Pero si una unidad centrada en el hombre no viene de Dios. Now this affects our families. Ahora, esto afecta a nuestras familias, It can affect our marriages. puede afectar nuestros matrimonios, Because if you have a Babel marriage, porque si tienes un matrimonio Babilónico, babilónico, yeah, it's a good term. sí. Two people can be in the same house. Dos personas pueden estar en la misma casa, They can share the same last name. pueden compartir el mismo apellido, They have the same language, pueden tener la misma lengua and yet there's always confusion. y aún así a veces hay confusión. They can't see clearly the way to go. No pueden ver claramente dónde ir, Because the unity that they are enjoying, porque la unidad que están disfrutando or the unity they think they have, o la unidad que creen que tienen is only based on ego solo está basada en el ego or control o control or personal ambition, o ambición personal or I want to do it my way. o lo quiero hacer a mi manera. You can still have one language. Solo puedes tener una sola lengua, It's possible, es posible, but still not understand each other. pero aún así no entenderse los dos. A few years ago, a man wrote a book, Men Are From Mars, Women Are From Venus. Hace un tiempo un hombre escribió un libro, Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Not a very spiritual book. No un libro muy espiritual. They said men and women speak different languages. Los hombres y las mujeres hablan idiomas diferentes. That's true, Es cierto, especially when we're in confusion. especialmente cuando estamos en confusión. They're saying, we're going to build our life our way Vamos a construir nuestra vida a nuestra manera, or my way. a mi manera. Let us make a name for ourselves. Déjanos crear un nombre para sí mismos. I want to win. Yo quiero ganar And eventually communication breaks down. y eventualmente la comunicación se quebranta. We wound each other with words Nos herimos con palabras and our hearts are scattered. y nuestros corazones son dispersos. But if you want a Pentecost marriage, Pero si quieres un matrimonio pentecostés, now imagine a couple filled with the Holy Spirit. imagínate una pareja llenos del Espíritu Santo. They might come from different backgrounds. Puede ser que vengan de diferentes contextos. I have a
One of my brothers is married with a wonderful woman from Guatemala. Uno de mis hermanos está casado con una mujer maravillosa de Guatemala. Different culture. Culturas diferentes. One of my sons is born with an Italian-American girl. Uno de mis hijos está casado con una muchacha de trascendencia italiana. Wonderful Americana. relationship. Una relación maravillosa. But when you have a Pentecost marriage, Pero cuando tienes un matrimonio pentecostés, even if you're from different countries, aun si eres de países diferentes, different cultures, culturas diferentes, different personalities, personalidades diferentes, even different emotional languages, aún lenguajes emocionales diferentes, but when they unite in God's purpose, pero cuando se unen en los propósitos de Dios, the Spirit softens our pride. el Espíritu suaviza nuestro orgullo. The Spirit brings humility. El Espíritu trae humildad. The Spirit creates understanding. El Espíritu genera entendimiento. It's not about winning. No se trata de ganar. It's about honoring Christ together. Se trata de honrar a Dios, a Cristo conjuntamente. That's Pentecost in a home. Eso es Pentecostés en una casa. And the Holy Spirit can give us a new language. Y el Espíritu Santo nos puede dar un idioma diferente, nuevo. He gives us that language in tongues. Nos da esa lengua un idioma de lenguas. But there's also a spiritual communication that comes. Pero también hay una comunicación espiritual que viene. This is even more important than speaking in tongues. Esto aún es más importante que hablar en lenguas. There's a new language of forgiveness. Hay una lengua de perdón. There's a new language of patience. Hay una nueva lengua de There's a paciencia. new communication about sacrifice Hay una nueva comunicación de sacrificio and about serving one another. y de servirse el uno con el otro. When we unite in God's purpose, Cuando nos unimos en los propósitos de Dios, we can have harmony in our family. podemos adicionar armonía a nuestras familias. In Babel, the parents taught their children En Babel, los padres enseñaron a sus hijos to be proud a ser orgullosos, that they can be independent from God. que ellos pueden ser independientes de Dios And anything they believe they can do, y lo que creen pueden lograrlo. anything is possible. Cualquier cosa es posible. The world is your oyster. I Eh, don't know if that has a translation. No sé, el mundo puede ser tu concha, But in Pentecost, pero en Pentecostés the church modeled surrender la iglesia modeló rendimiento and participation with God's purpose. y participación de los propósitos de Dios. This is what I teach my kids. Esto es lo que yo quiero enseñar a mis All hijos, 7 of them. Ah. All 7 of them. a todos 7 de ellos. Since they were born, Desde que ellos nacieron, as soon as they could begin to understand life, en cuanto ellos pudiesen empezar a entender la vida, we told them about God's purpose. les hablamos de los propósitos de Dios, How important it is to surrender to the will of God. qué tan importante es rendir a la voluntad de That if Dios they were led by the Holy Spirit y que si eran liderados por el Espíritu Santo and take on the identity that God had for them y tomar la identidad que Dios tenía para ellos as followers of Jesus Christ, como seguidores de Jesucristo, God would have great plans for their life Dios tendría grandes planes para sus and vidas they could reach their potential. y podrían lograr su potencial. And they've all been successful so far. Y todos hasta el momento han sido exitosos. They've been able to study, Han podido estudiar, get married, casarse, have children. tener hijos. I just got news yesterday. I have a new grandbaby on the way. Recibí una noticias Amén. ayer que tengo un nieto en camino, Alexis, Alexis, baby number 3. bebé número 3. And it brings great joy to my heart. Y trae gran logro a mi corazón. To me, this is better than graduating from law school. Y esto es mejor que graduarse de la escuela de leyes. What does success give my children? ¿Qué es lo que el éxito le da a mis hijos? What good is it for them to have unity in their family Qué tan bueno es tener unidad en sus familias when they're not walking in God's purposes? cuando no están caminando en los propósitos de Dios? They're going to end up with miscommunication, Van a terminar con problemas de comunicación, divorce, divorcio and all kinds of corruption. y todo tipo de corrupción. Because unity and harmony outside of God is impossible. Porque la unidad y la armonía fuera de Dios es imposible. So today, the family has to make a choice. Así que hoy la familia tiene que tomar una decisión. In your home, will you build a tower of achievement ¿En tu casa construirás una torre de logros or an upper room for prayer? o ¿cómo dice? Un aposento Un alto aposento alto de oración. de oración?
Children don't need perfect parents. Los niños no necesitan padres perfectos. They need spirit-filled parents. Necesitan padres llenos del Espíritu. Amén. When we make our home an upper room, Cuando hagamos de nuestra casa o nuestro hogar un aposento alto, like we read in Acts chapter 2, como leímos en Hechos 2, they were in the upper room, estaban en el aposento alto, waiting for the Holy Spirit. esperando por el Espíritu Santo, They were in unity, estaban en unidad, they were together, estaban juntos and the Holy Spirit came. y el Espíritu Santo vino. When our home becomes an upper room, Cuando nuestro hogar se convierte en un aposento alto, prayer replaces panic. la oración reemplaza el pánico. Worship replaces worry. La adoración reemplaza la preocupación And unity replaces division. y la unidad reemplaza la división. Why did God send Pentecost? ¿Por qué Dios envió Pentecostés? Because the gospel of the kingdom needed to be preached in all the nations. Porque el evangelio del reino tenía que ser predicado en todas las naciones. In Babel, it was all about self-preservation, En Babel todo trataba de la preservación propia, but Pentecost was about global proclamation. pero en Pentecostés se trataba de la proclamación global. The Spirit unified believers. Los creyentes unidos espiritualmente. God didn't want them to stay comfortable, Dios no quería que se quedaran cómodos, but He wanted them to fill His purpose. pero querían que llenaran su propósito. That means that God, before you were born, had a purpose for your life. Significa que Dios tenía un propósito antes de que nacieran para sus vidas. And we've been building towers, Y hemos estado construyendo torres. and we wonder why there's confusion. Y luego nos preguntamos por qué hay confusión. It might not be the devil. Tal vez no sea el diablo. It may be God sending you a signal. Puede ser que Dios te está mandando una señal. The things that you wanted were wrong. Las cosas que tú querías estaban erradas. The things that you dreamt about were wrong. Las cosas de las cuales tú soñaste estaban What you were trying to equivocadas. accomplish is wrong. Lo que estás tratando de lograr está errado. That's why things are falling apart. Por eso las cosas están derrumbándose. It's not an attack of the enemy. No es un ataque del diablo. I'm scattering this apart Estoy dispersando, because repartiendo it does esto. not glorify me. ¿Por qué no me glorifica? So I'll let it fall apart, Así que voy a dejar que se caiga a pedazos that there might be hope for you, para que haya esperanza para ti and that you might turn around y para que tú te puedas girar and start to pray for my purpose. y empiezas a orar por mi propósito. Today, God is asking one simple question. Hoy Dios está haciendo una pregunta sencilla. Are you building your own tower, ¿Estás edificando tu propia torre or are you waiting and desiring His power? o estás deseando su poder? At Babel, they said, let's make a name for ourselves. En Babel dijeron, hagamos un nombre para sí mismos. I want my family to admire me, Yo quiero que mi familia me admire, what I have accomplished, lo que yo he logrado, what I have materially. lo que yo he logrado materialmente. You know, I saw a guy the other day. Sabes, vi a un hombre el otro día, It was in a public place, era en un lugar público, a restaurant, restaurante, and the guy had a gold chain, y el tipo tenía una cadena de oro which was so big and so thick, que era tan grande y tan gruesa. and it looked like, I don't want to judge, but it looked like a Cuban. No quiero juzgar, pero lucía como un cubano. Oh, God. ¿Saben la diferencia entre un colombiano y un cubano? So, do you know the difference between a Colombian and a Cuban? Los colombianos son de cartel de Medellín Oh my God. The Colombians are from the Medellin cartel, not all of them. y los cubanos son de cartel de Medallón. And the Cubans are from the cartel of Medellin. But I know because I have a lot of friends I know, sé porque tengo bastantes amistades that they spend money they don't have que gastan dinero que no tienen to buy things they shouldn't buy para comprar cosas que no deberían so that their comprar. family in Cuba can see how successful they are. Para que su familia en Cuba vean qué tan exitosos son. God. In Babel, they said, people are going to talk about us. En Babel dijeron, la gente va a hablar de nosotros. But in Pentecost, Pero en Pentecostés they said nothing about themselves. no dijeron nada de sí mismos. God was trying to make the name of Jesus famous. Dios estaba tratando de crear, hacer el nombre de Jesús famoso. Amén. We can take that attitude too. Nosotros también podemos asumir esa actitud. I want everybody that sees me Yo quiero que todos aquellos que me vean and everybody that knows me y todo aquel que me conozca, to identify me with Jesus. que me identifiquen con Jesús. I had somebody I know that was in Amway,
Yo conozco a alguien que pertenecía a Amway. I'm so sorry. Yo lo siento. If you sell Amway, Si vendes Amway, I'm not criticizing, no estoy criticando, but I never wanted to answer their phone calls pero nunca quise responder a sus llamadas because they only wanted one thing. porque solo querían una sola They never cosa. called me for my birthday. Nunca me llamaron para mis They didn't come cumpleaños. to my family funerals. Nunca vinieron a los funerales de mi They familia. never came to my church. Nunca vinieron a mi But they iglesia. would only call me so that I could join Amway. Pero solo me llamaban para que me uniera a Amway. And I would run away from that person. Y yo huía de esa persona. They were more proud of the fact that they were in Amway. Estaban más orgullosos de saber que pertenecían a They Amway. had Amway bumper stickers. Tenían calcomanías de Amway. Mary Kay, same thing. Mary Kay igual. I have patients that drive a pink car. Yo tengo pacientes que conducen un coche rosado. They want everybody to know how successful they've been in Mary Kay. Ellos quieren que todo el mundo se dé cuenta qué tan exitosos han sido en Mary Kay. God wants us to do the same thing about Jesus. Dios quiere que hagamos lo mismo acerca de Jesús. Put a bumper sticker on your car. Pon una calcomanía en tu carro. I love Jesus. Yo amo a Jesús. Follow me to Cornerstone. Sígueme a Cornerstone. Well, not if you're not a safe driver. No si eres un conductor no seguro. In Pentecost, En Pentecostés they had a desire to make Jesus famous. tenían el deseo de hacer a Jesús famoso. Some of you are tired. Algunos de ustedes están cansados. You've been building your reputation, Han estado construyendo su propia reputación, your security, su seguridad, looking toward the future. mirando hacia el futuro. You've been building your own plans, Has estado edificando tus propios planes, working out your own version of unity. trabajando tu propia versión de unidad. But if you're honest, Pero si eres honesto, there's confusion in there. hay confusión ahí, There's frustration. hay frustración. You feel your spirit is scattered. Sientes que tu espíritu está disperso. You've been speaking, but not connecting. Ha estado hablando, pero no conectándote. It's like your wife, your husband, this just doesn't quite understand you. Es como que tu esposo, tu esposa realmente no te entiende. You've been working hard, but you don't feel fulfilled. Has estado trabajando duro, pero no te sientes lleno. There's unity, but it's not aligned with God's purpose. Hay unidad, pero no está alineado con los propósitos de Dios. This morning, the Holy Spirit is inviting you Esta mañana el Espíritu Santo te está invitando to come out of Babel, que salgas de Babel, to surrender. que te rindas. So I want to close with a prayer Así que quiero cerrar con una oración, because we understand God's purpose in the Bible. porque entendemos los propósitos de Dios en la Biblia. Jesus said, I came that you might have life and life in abundance. Jesús vino y dijo, he venido para dar vida y vida en abundancia. This is your moment before God. Este es tu momento ante Dios. If you've been building your life around your own ambition, Si has estado edificando tu vida alrededor de tu propia ambición, even good ambition, aún buena ambición, but not surrendered to God's will, pero no rindiéndote hacia la voluntad de Dios, this is your moment. este es tu momento. You don't need a bigger tower. No necesitas una torre más alta, You need the Spirit of God. necesitas el Espíritu de Dios. If that's you, Si ese eres tú, I invite you to stand so I te can pray invito a with que you. te pongas de pie para poder orar por ti. But as you stand, you're saying, Lord, I surrender my plans. Y en cuanto te paras, tú estás diciendo, Señor, yo rindo mis planes, I surrender my pride. rindo mi orgullo, I surrender my name. rindo mi nombre. Build your purpose in me. Construye tu propósito, Señor. Maybe your home feels like Babel. Tal vez tu hogar se sienta como Babel. You live together, but you're not united in purpose. Viven juntos, pero no se sienten unidos en propósito. You talk, but you don't understand each other. Se hablan, pero no se entienden los unos a los otros. You love each other, but pride gets in the way. Se aman, pero el orgullo se mete ahí en la mitad. Today, the Holy Spirit wants to give your family a new language, Hoy el Espíritu Santo quiere dar a tu familia una nueva lengua, a language of humility, la lengua de la humildad, forgiveness, del perdón and shared purpose in y Christ. del propósito compartido en Cristo. If you want your marriage aligned under God's purpose, Si quieres que tu matrimonio esté alineado bajo el propósito de Dios, if you want your home filled with the Holy Spirit, si quieres tu hogar lleno del Espíritu Santo and you're here today with your wife or your husband, y estás aquí con tu esposo o esposa, I invite you to come. te invito a que pases al Take each frente. other by the hand, and I want you to come to the altar today. Tómense de la mano y pasen al frente, al altar. Let Amén. Pentecost come to your house. Deja que Pentecostés llegue a tu casa. Amén, Señor. Amén. Thank you, Lord Jesus. Thank
Thank you, Lord.